Buenos días, ¿se me escucha? Doctor, buen día, sí se le escucha. Ya, ¿se ven diapositivas? Sí, doctora, enfermedad coronaria aguda. ¿Se cortó? A ver. ¿Sí se le escucha, doctor? Sí, ya, perfecto, parecía que se había cortado. Bueno, les decía que hay que empezar nuestro tema de hoy desarrollando primero el tema de aterosclerosis. Entonces vamos a empezar con ese tema y luego vamos a pasar a enfermedad coronaria aguda. El tema de la aterosclerosis es un tema muy importante porque si entendemos el proceso que nos lleva al daño en la arteria coronaria, vamos a entender por qué en algunos pacientes se van a presentar procesos agudos. El primer concepto es que la aterosclerosis, digamos, es una enfermedad que afecta a todo el árbol arterial, no solamente a las coronarias. Entonces, decir enfermedad coronaria es simplificar las cosas, porque cuando decimos enfermedad coronaria, de hecho, seguramente algún otro territorio arterial también está afectado por el proceso de aterosclerosis. Este es un estudio realizado en casi 2.000 pacientes en un centro geriátrico, donde vemos que los pacientes que tienen enfermedad coronaria, acá representadas con círculos, ¿no? Con círculos para demostrar qué cantidad de pacientes están en esa patología, vemos que solo enfermedad coronaria, solo 21%. Pero digamos que la afectación aterosclerótica también afecta en esos pacientes a otros territorios. Vemos que hay un grupo de 9% que tienen enfermedad vascular cerebral, hay un grupo de 8% que tienen enfermedad arterial periférica, pero lo más importante es que notemos que coexisten estas enfermedades en muchos de ellos. O sea, exclusivamente que tengan solamente enfermedad vascular cerebral, algunos, pero en general vamos a ver que la unión de los círculos, ¿no? La unión de los círculos, la forma como tienen esta enfermedad de combinarse, pueden dar a mostrar de que en algunos casos, un porcentaje de pacientes pueden tener lesiones en los 3 lechos vasculares, coronario, cerebral y periférico, ¿no? Como se ve aquí en la diapositiva, 5% de ellos. En la fisiopatología de este proceso, tenemos que recordar que todo empieza en el endotelio. El endotelio se considera ahora actualmente un órgano, porque cumple funciones que no solamente son las que habitualmente uno pensaba, ¿no? Que era permitir una superficie dentro de la luz del vaso que permitía el flujo normal de la sangre. Ahora se sabe que es un órgano porque tiene funciones que lo afectan al mismo, autocrinas, pero también algunas funciones endocrinas, o sea, produce sustancias que afectan a otros órganos. Los factores de riesgo son el primer paso de este proceso. Entonces, el paciente puede tener, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, alteraciones de la presión arterial, dislipidemia, que van a conllevar a una afectación, a un deterioro de la función endotelial. Formación de la famosa placa, y esta placa, si tiene un estado favorable a un proceso agudo, si tiene inflamada, si tiene proliferación, si tiene depósito lipídico grande, va a llevar a un proceso agudo. El proceso agudo se da cuando la placa se rompe, cuando la placa se ruptura, cuando la placa se fisura y se expone el material subendotelial al vaso, a los componentes circulatorios, y estos forman trombo, ¿no? Estos forman trombo, ocluyendo la luz del vaso. Este proceso, entonces, empieza en el endotelio. Recordemos rápidamente cómo es la composición de un vaso arterial desde el punto de vista de la histología. Hay 3 capas, ¿no? La capa íntima, la capa media y la capa adventicia. La capa íntima está formada por un epitelio plano, el endotelio, que la recubre, ¿no? Separada de la capa media por una lámina elástica, la lámina elástica interna, y la capa media básicamente está formada por células contráctiles, ¿no? Por
células que tienen capacidad de contracción. Entonces, estas células que están en la capa media, en el proceso aterosclerótico van a cumplir un rol muy importante. Van a cumplir un rol muy importante, como vamos a ver después. Recordemos que la capa adventicia es la capa de soporte del vaso, ¿no? Ahí está la vasa vasorum, la vasa nervorum, que son los elementos que proporcionan irrigación y permiten regular el tono del vaso. El proceso aterosclerótico en realidad empieza desde muy jóvenes, Entonces, el proceso aterosclerótico tiene una línea de tiempo que dura décadas el proceso. Desde la formación de lo que se llaman las células espumosas, pasando por la estría grasa, la lesión intermedia, la formación del ateroma, la formación de la cápsula fibrosa y la placa complicada, pueden pasar pues 30, 40 años. Ahora, como es un proceso que se origina en etapa inicial de la vida, entonces, desde las primeras etapas de la vida, es un proceso que se puede retrasar o se puede interrumpir. Y ahí actuamos nosotros como médicos. Si dejamos que un paciente llegue a un proceso agudo, ¿no? O sea, si llega a una enfermedad coronaria aguda, es porque ha pasado primeramente por alguna parte de este proceso que estamos mencionando. Entonces, la lesión que va a originar todo, el proceso que va a originar todo, como le habíamos explicado al principio de la charla, es la lesión endotelial. El endotelio se enferma. El endotelio normalmente cumple un rol muy importante, que es que deberíamos impedir que algunas sustancias que puedan dañar la pared del vaso puedan ingresar. O sea, es como si fuera un recubrimiento impermeable que impide que estas sustancias pasen. Pero cuando el recubrimiento se daña, cuando el endotelio se enferma, las sustancias pueden atravesarlo. Una de ellas muy importante son las lipoproteínas. Las lipoproteínas tienen en su estructura colesterol, tienen grasa en su estructura. Entonces estas lipoproteínas, la más importante de ellas para el proceso aterosclerótico se llama lipoproteína de baja densidad, LDL, atraviesa esta barrera endotelial, llega al espacio subendotelial y allí es recibida por el macrófago residente, estas sustancias. O sea, digamos, en ese espacio hay células de defensa, los macrófagos residentes. Estos macrófagos residentes engloban o tratan de fagocitar a estas lipoproteínas que ingresaron, pero no consiguen destruirlas. Entonces, estas pequeñas lipoproteínas ingresan al interior del macrófago y forman como unas especies de vacuolas grasas. Cuando uno ve al microscopio óptico, estos macrófagos residentes que han englobado a estas lipoproteínas, los ve como células que están con burbujas en su interior, como si fuera espuma. Por eso recibieron el nombre de células espumosas. Células espumosas fue el que les dio cuando el microscopio. Este componente inflamatorio que tiene el proceso genera a su vez más inflamación, porque el macrófago residente, al detectar que no puede destruir a estas lipoproteínas, activa el llamado de más células inflamatorias y se expresan en la superficie endotelial lo que se llaman las moléculas de adhesión. Las moléculas de adhesión son, digamos, como si fueran ganchos que están en la superficie endotelial que retienen a otras células inflamatorias que están circulando, los monocitos. Los monocitos que están circulando se enganchan a la molécula de adhesión y se interiorizan, perpetuando la respuesta inflamatoria. A su vez, habíamos hablado de un rol muy importante de la capa media en el proceso. En la capa media, recordemos, hay células contráctiles, las células musculares lisas que están ahí, en la capa media. Estas células musculares lisas, normalmente, como les decía, cumplen el rol de regular el tono del vaso. O sea, pueden dilatar el vaso o pueden contraerlo. Pero cuando se inicia este proceso inflamatorio aterosclerótico, estas células musculares lisas migran, se mueven del espacio de la capa media hacia la zona subendotelial. Y cuando se mueven de esta zona, de la zona de la capa media, al espacio subendotelial, estas células musculares lisas cambian su fenotipo. De un fenotipo contráctil pasan a un fenotipo secretor. ¿Y qué secretan? Secretan sustancias
que van a tratar de englobar la zona inflamada, o sea, formar una especie de costra. Este proceso en el cual la célula muscular lisa migra y forma la costra, digamos así, es el proceso ya de formar la cápsula fibrosa. O sea, forman la fibrocápsula, la cápsula que va a rodear el proceso, ¿ya? Como vamos a ver posteriormente. Entonces, todo este proceso genera que los cambios que les estoy explicando a nivel del endotelio produzcan un proceso de sucesivas inflamaciones y cicatrizaciones. Se activa la placa, se produce el proceso inflamatorio, se produce el proceso de migración de las células musculares lisas hacia la zona subendotelial, se produce más cápsula fibrosa, estas sustancias producen más cápsulas fibrosas y la cápsula va aumentando progresivamente, ¿no? Va aumentando progresivamente, obstruyendo así la luz del vaso. Estas fotografías que vamos a mostrar es parte del proceso en la vida real. Aquí tenemos una arteria coronaria donde ya notamos a nivel, digamos, donde está marcada como la flecha negra, el engrosamiento de la capa íntima. Notamos, por ejemplo, donde está el asterisco, una zona donde todavía la capa íntima está, digamos, de grosor normal, y notamos como donde está la flecha ya hay una zona donde se ha engrosado la zona íntima, ¿no? Cuando las células, como les expliqué, que están en esta zona, engloban a las lipoproteínas, formando las células espumosas, van confluyendo estas células inflamatorias con estas vacuolas y forman una estría grasa. O sea, el paso siguiente, después de la formación de las células espumosas, es la formación de la estría grasa. Y eso es lo que estamos viendo en esta diapositiva. ¿Ok? Estamos viendo cómo progresa, se engrosa más, ahí vemos cómo claramente hay una zona engrosada, después de la capa media, esa zona es la zona de la estría grasa. En inglés, recordemos, en inglés estría grasa se traduce como fatty streak. Fatty streak, estría grasa, entonces esta es la zona de la estría grasa que se está formando en la pared de la arteria coronaria, ¿no? Ahí vemos la capa media y vemos la capa íntima. Progresa más la lesión y vemos como aquí ya las parte, digamos, que está pegada hacia la luz del vaso, ya no solamente es engrosada, sino que ya se formó una cápsula. Es como si fuera que dentro del vaso se forma un rompemuelles. Se eleva la capa íntima formando esta cápsula fibrosa. Esta cápsula fibrosa tiene el endotelio por encima, o sea, lo comienza a desplazar al endotelio por encima. Imagínense cómo se estira este endotelio para poder cubrir o recubrir toda esta superficie aumentada. Y esta es la zona que puede comprometerse en la enfermedad coronaria aguda. ¿Por qué? La luz del vaso está aquí, donde está la zona blanca. La luz del vaso está en la zona blanca. Y donde está la cápsula fibrosa, ¿ya? La sangre, cuando pasa por el vaso, golpea la cápsula fibrosa, la va golpeando. Y la zona peligrosa es la que dice aquí en la diapositiva, la zona que dice PS. La zona que dice PS significa en inglés hombro de la placa. Hombro de la placa o plaque shoulder. El hombro de la placa es la zona donde más incide la sangre al golpear. Es el inicio del rompemuelles. Y en esta zona que la sangre comienza a golpear, a golpear, a golpear, al momento de circular esta parte del endotelio, se puede producir una ruptura, una fisura del endotelio en esta parte del hombro de la placa y formarse el trombo aquí. Acá es donde se inicia el proceso de formación del trombo oclusor, dando lugar al proceso agudo, ¿ya? Al proceso agudo. Entonces, esto, como le digo, se forma a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de los años. Acá vemos una imagen en la cual claramente ya notamos este proceso ya complicado. Este es un corte de una arteria coronaria en forma transversal y notamos que hay una luz del vaso que es pequeña, hay una lesión aterosclerótica importante, ¿no? Una lesión aterosclerótica que compromete severamente
el grosor de la pared, pero notamos que hay una zona de trombo, que es la zona de color gris o gris oscuro que está justo en el medio de la diapositiva, que es la zona del trombo. O sea, este paciente tuvo un infarto agudo de miocardio. Aquí tenemos lo mismo, pero de sentido longitudinal, la arteria coronaria cortada a lo largo, no en transversal, sino a lo largo, donde notamos claramente en la pared del vaso ese engrosamiento, producto del depósito de estas células lipídicas, de este material lipídico. Se nota un tono nacarado en la luz que está abierta, un tono amarillento, eso es la estría grasa, y notamos que hay una zona mucho más engrosada en la pared, en el corte, donde se ha producido un evento de formación de trombo. La zona rojita, la zona roja donde vemos al medio de la diapositiva, es la zona que se formó el trombo oclusor. Esto normalmente uno lo veía a través de catéter. O sea, uno introducía un catéter, disparaba, instilaba una sustancia, digamos, radiopaca a través del catéter y conseguía la imagen del vaso. ¿Ya? Eso se llama cineangiocoronariografía. Y en la cineangiocoronariografía uno puede notar que el flujo, ¿no? El flujo puede estar ocluido totalmente o parcialmente. Cuando el trombo se empieza a formar, el flujo continúa, el flujo puede seguir. Pero si el trombo se organiza y el trombo del trombo original, que era el trombo de plaquetas, ya se convierte en un trombo organizado con fibrina y acumulación de células rojas, el trombo ya puede ocluir totalmente la luz del vaso, impidiendo el flujo anterógrado. O sea, ya no habría sangre hacia la parte distal que esta arteria coronaria debe irrigar, hacia el tejido distal. Entonces, ¿dónde es que se forman generalmente estas placas? Estas placas generalmente se forman en las zonas de bifurcación. Una arteria coronaria que se va, digamos, dicotomizando, haciendo sus ramas. En esa zona de partición de la arteria, cuando se va a dividir en ramas, allí, en esas zonas donde se tiende a formar más estas zonas de placa, como vemos aquí. Noten también que en la luz del vaso, el color a nivel de la zona donde está marcada con la flecha negra no es totalmente blanco, es un color grisáceo. Significa que ahí hay un trombo. Ahí hay un trombo que aún no se ha organizado totalmente y que deja pasar algo de sangre. Por eso es que hay un color blanco distal. Pero seguramente en la progresión esto va a conducir a un cierre total. Este proceso, si bien es cierto, empieza, como les decía, muy temprano, en las etapas iniciales de la vida, en la formación de la placa me refiero, es un proceso que puede complicarse en cualquier momento. Es decir, no tiene necesariamente que pasarse por todo el proceso digamos, de formación de la placa, formación de la cápsula fibrosa, etcétera, etcétera, para llegar al trombo oclusor. Esto se puede formar en cualquier momento. Estamos hablando de un endotelio enfermo, como les dije, se originó por un endotelio enfermo. Y el endotelio enfermo pierde también su capacidad antitrombótica. O sea, normalmente el endotelio tiene una capacidad de evitar que se formen trombos para que la sangre pueda fluir. Entonces, el endotelio enfermo puede, no solamente por el proceso en sí de la formación de la placa y su crecimiento, sino porque tiene un proceso de daño en su función que puede favorecer la formación de trombo, este proceso se puede dar desde etapas muy tempranas. De hecho, puede debutarse con un infarto agudo de miocardio. Entonces, hay una hipótesis de remodelado que se sabe que es correcta, en la cual el vaso normal tiende a compensar. O sea, si uno, digamos, estudia un vaso coronario viendo solamente su interior, la enfermedad coronaria puede pasar desapercibida, porque la enfermedad coronaria puede remodelar el vaso haciendo que se expanda. Entonces se expande el vaso compensatoriamente para que la luz no se reduzca y solamente podemos descubrir la obstrucción cuando esto ha avanzado demasiado, cuando la enfermedad coronaria es severa y la expansión de la placa sobrepasa lo que se tuvo de compensación, ¿no? Ahora, como es una enfermedad difusa, la enfermedad coronaria es una enfermedad difusa, muchas veces uno solamente ve en las técnicas que pueden ver la luz del vaso,
la plaquita como una placa, digamos, una protrusión, una obstrucción en la luz del vaso, en el diámetro del vaso, pero no ve la pared, ¿ok? No ve la pared. Entonces la medición angiográfica, en la cual vemos solamente la luz, puede obviar el hecho de que la pared puede estar enferma. Acá tenemos un ejemplo de dos arterias en esta diapositiva. La de la izquierda tiene una placa de 1 milímetro. O sea, eso es lo que veríamos nosotros en la imagen radiológica, en la cinecoronariografía. Veríamos una placa de 1 milímetro que sobre la luz del vaso, que es de 4 milímetros, nos daría un diámetro de la estenosis del 25%. ¿Ya? Un diámetro de del 25%. Y comparativamente tenemos a la derecha de la imagen otro vaso que tiene una placa menor de 0.5 milímetros sobre una luz de vaso de 3 milímetros. Si hacemos el porcentaje, 0.5 milímetros sobre una luz de 3 nos da una obstrucción, un diámetro de estenosis del 17%. Es decir, visualmente nosotros veríamos un vaso, digamos, relativamente más enfermo en el caso de la placa que tiene 1 milímetro, ¿no? Porque la obstrucción es mayor, tiene un estenosis de 25%. Pero aquí en el vaso de la derecha, la intensidad de la lesión sobre la pared es mucho mayor. Eso es lo que dejamos de ver. Entonces tenemos que tener algunas formas de poder evaluar estas lesiones para no solamente guiarnos por el diámetro de la estenosis, ¿no? Tenemos que saber las características de la placa, o sea, qué placa estamos enfrentando. Y eso es lo que actualmente marca el proceso del infarto agudo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos agudos de enfermedad coronaria aguda, infarto agudo de miocardio entre ellas, se va a presentar en las estenosis que son menos severas. En las estenosis menos severas, o sea, cuando las placas todavía no son totalmente oclusoras. Entonces se está tratando de ver por qué algunas placas, ¿no? Porque algunas placas tienden a formar el coágulo oclusor y otras placas simplemente cursan de una manera como inflamándose y cicatrizando, o sea, un proceso en el cual no llegan en algún momento a formar realmente un proceso agudo, ¿ya? Eso se está viendo en relación a lo que se llaman los conceptos de la placa vulnerable o placa de riesgo contra las placas estables, ¿no? Y se considera que las placas vulnerables tienen ciertas características que les hacen más propensas a llegar a un cuadro agudo. Entre ellas es el tamaño del corazón lipídico, de su centro lipídico, mientras más grande, más inestable, el grosor de la cápsula fibrosa, mientras más delgada, más inestable, y la cantidad de células inflamatorias que tenga. Mientras más células inflamatorias, más inestable. Entonces, poner énfasis que la enfermedad coronaria ya no se puede considerar como solamente enfermedad de la arteria coronaria, sino como una enfermedad sistémica. Por lo tanto, el tratamiento debe ser sistémico, debemos conocer los factores de riesgo que van a conducir a estos procesos de lesión del endotelio y formación de la placa. Tenemos que conocer cómo estabilizar la placa, prevenir que las lesiones iniciales progresen o lleguen a un evento agudo y darles los tratamientos que demuestren realmente mejoría, ¿no?, en la evolución cuando hagamos los estudios. ¿Qué tratamientos nos pueden ser de beneficio? Digamos así. Les hablaba sobre las formas nuevas de visualizar la placa que incluyan ver la pared. Hay técnicas que actualmente permiten ver la pared. Una de ellas es el ultrasonido endovascular o IBUS. Entonces uno ingresa con un catéter a la arteria coronaria que emite ondas de sonido, que son captadas por un transductor y reproducidas por una computadora. Entonces uno puede ver con el sonido la composición de la pared del vaso, ya no solamente ver la luz, que es lo que permitía, como les decía, la cinecoronariografía. Otras técnicas de imágenes que están permitiendo hacer lo mismo son la tomografía computarizada
de alta definición y la resonancia magnética. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la comparación del IBUS contra la cinecoronografía clásica. Vemos aquí un paciente que tiene un evento coronario agudo, se le hace la cinecoronariografía y tenemos dos zonas de lesión, la zona A y la zona B. En la zona A hay prácticamente una obstrucción muy importante de la luz del vaso, prácticamente en punta de lápiz, pero la lesión aguda, la lesión activa no está en A. La lesión activa está en B, es en B, en la zona B, que está ahí en el IBUS, donde se ha producido la ruptura de la placa aterosclerótica, formación de coágulo, ¿no? Es la zona B. Eso se ve con el IBUS. Últimamente se estaban apareciendo técnicas como la tomografía de coherencia óptica, que utiliza luz infrarroja para permitir una resolución aún mayor de la luz del vaso, ¿no? Aún mayor. Entonces te puede identificar de forma muy clara, ¿no es cierto?, las componentes de la pared del vaso casi a nivel histológico, como vemos aquí. La tomografía de coherencia óptica, ¿no?, comparada con el IBUS, te permite una reconstrucción bastante exacta de la composición de la arteria coronaria, en su diámetro transversal y longitudinal. ¿Por qué es importante recordarles el proceso aterosclerótico? Es importante recordarles el proceso aterosclerótico porque el cuadro coronario agudo muchas veces es debut y despedida. Es decir, el paciente que tiene el cuadro coronario agudo debuta con muerte súbita. Acá tenemos, por ejemplo, la estadística que se recogió en el estudio de Framingham. El estudio de Framingham es un estudio de cohorte en el cual se hizo un seguimiento de largo plazo a una población americana de un poco más de 5.000 pacientes durante décadas. Y se les siguió básicamente para establecer los factores de riesgo para que desarrollen enfermedad coronaria. Entonces, de los pacientes que desarrollaron enfermedad coronaria, ¿ya?, de los pacientes de esta población de 5.000 que llegaron a desarrollar enfermedad coronaria, el 62% en el caso de los varones y el 46%, o sea, prácticamente la mitad en el caso de las mujeres, debutaron con muerte súbita o infarto agudo de miocardio. O sea, la primera manifestación que tuvieron de enfermedad coronaria fue o la muerte súbita o el infarto agudo de miocardio. Entonces hay que establecer el riesgo. Hay que establecer el riesgo porque tenemos que tratar de cuidar a los pacientes, ¿no? O sea, si vamos a esperar que se infarten, pues la verdad es prácticamente como que seamos médicos simplemente de eventos. Tenemos que ser médicos de prevención. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Bueno, tenemos que saber que los pacientes que ya han tenido un evento coronario están en el grupo de alto riesgo. O sea, si ya tuviste un infarto de miocardio, pues te puedes morir mucho más que un paciente que no lo tuvo. El 25% de los varones y el 38% de las mujeres que ya tuvieron un infarto agudo de miocardio van a morir dentro del año del diagnóstico. Y, bueno, puede haber recurrencias de los eventos, ¿no? O sea, un paciente que tuvo un evento de infarto de miocardio puede morir dentro de los 2 meses de la presentación, en casi un 10%. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo clásicos para este proceso que les he explicado? Los factores de riesgo clásicos que se pudieron encontrar en el estudio de Framingham son la presencia de hipertensión arterial, la presencia de dislipidemia, diabetes, tabaquismo, hipertrofia ventricular izquierda en el EKG. ¿Y qué fue lo más importante que se encontró en este estudio de seguimiento? Se encontró que mientras más factores tengas, más posibilidades hay de que presentes el evento coronario. Entonces es como que tienes la tinca, ¿no? Como que jugaste la tinca. Te jugaste la tinca, ¿no? Mientras más números aciertes, más posibilidades de ganarte el pozo. Igual es acá. Mientras más factor de riesgo tengas, ¿no?, la posibilidad de que tengas un evento se multiplica en forma exponencial. ¿Ya? No es que pases de 2 a 3, a 4, a 5, así, ¿no? Es que si tienes hipertensión, tu riesgo es 4%, si tienes hipertensión más colesterol, 6%,
y si tienes todas, llega a ser hasta 40%, como vemos en la diapositiva. ¿Y cómo modificamos estos riesgos? O sea, la intervención en cuanto a los riesgos que acabamos de encontrar, ¿van a prevenir el evento? Pues se ha demostrado que sí. Se ha demostrado que si tú, por ejemplo, tienes como factor de riesgo o tu paciente tiene tabaco, es tabaquista, bueno, la intervención debe ser suspenderle completamente el tabaco. Si tiene colesterol LDL elevado, ¿no?, que es el que inició el proceso, como les expliqué en la diapositiva inicial, bueno, darle la indicación de la dieta y fármacos, ¿no?, para disminuirlo, ¿no? Cada vez se pide, por si acaso, LDLs cada vez más bajos. Esta diapositiva ya tiene sus años, como está en la parte de lo que es la notación de la diapositiva. Entonces, últimamente, la meta con fármacos en un paciente con riesgo para enfermedad coronaria se ha situado en menos de 70 si no ha tenido evento, y en menos de 55 si ha tenido evento. La hipertensión arterial también hay que tratarla, ¿no? Vamos a buscar que su presión no exceda de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Y si tiene hipertrofia ventricular, darle tratamiento para conseguir revertirlo, ¿no?, para bajar esta hipertrofia. Con respecto a la presión, bueno, uno siempre tenía temor, ¿no es cierto?, de la presión arterial diastólica. O sea, decía, no, la presión arterial sistólica puede estar elevada porque es parte del proceso de envejecimiento de la persona. Se ha demostrado que el incremento en la presión arterial sistólica tiene un peso muy, muy importante en la enfermedad coronaria. Acá vemos, por ejemplo, en esta diapositiva, los efectos de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica en la mortalidad por enfermedad coronaria ajustada según la edad. ¿Y qué es lo que notamos? Notamos que mientras más alta la diastólica, sube el riesgo, efectivamente, ¿no? En el caso de la diastólica, se nota claramente eso, ¿no? Es claro, mientras más diastólica, más riesgo, pero donde vemos más claramente el proceso de incremento del riesgo es en el incremento de la sistólica. En el incremento de la sistólica vemos que, por ejemplo, si tienes una sistólica de más de 160, la tasa de mortalidad por 10.000 llega a 80. Entonces, no olvidar que la sistólica, la presión arterial sistólica, tiene un fuerte componente ahí en lo que respecta a la incidencia sobre la mortalidad por enfermedad coronaria. Los lípidos, bueno, bajar los lípidos, ya los estudios han demostrado hasta el cansancio que disminuir los lípidos evita infartos. O sea, tenemos que ser preventivos, como les decía, ¿no? Entonces, si tratamos el evento inicial, que es el depósito de las lipoproteínas de baja densidad en el espacio subendotelial a través de bajar, ¿no es cierto?, disminuir el colesterol circulante, pues seguramente vamos a tener éxito. Y eso se ha demostrado hasta el cansancio, ¿no? Aquí tenemos muchos estudios, el 4S, el USCOPS, el CARE, el LIPID, el AFCAPS, el TEST-CAPS, ¿no? Y todos sobre miles de pacientes, ¿no?, muestran que si yo, por ejemplo, disminuyo el 20% en el colesterol total, obtengo un 25% menos de mortalidad total. Si bajo 28% el colesterol LDL, disminuyo en 32% el número de eventos mayores, o sea, muerte cardíaca súbita o infarto o miocardio. Si bajo 13% los triglicéridos, disminuyo 32% eventos coronarios fatales. Si aumento el colesterol HDL, disminuyo 28% la necesidad de revascularizar. Entonces, el perfil de los lípidos es muy importante. Recordemos, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos, ¿no es cierto? Perfil de lípidos completo, ¿no? Últimamente se está agregando al perfil de lípidos, o sea, colesterol total, colesterol HDL, LDL y triglicéridos, el dosaje de lo que se llama la ApoA. Y esto seguramente va a ser la explicación de por qué algunos pacientes que tienen un perfil de lípidos no tan malo se infartan, ¿no? Se infartan. ¿Y cómo podemos saber
si el paciente que estamos enfrentando ya tiene este proceso desarrollándose en él? ¿Cómo podemos determinar que ya se está produciendo aterosclerosis sistémica y posiblemente enfermedad coronaria? Lo podemos saber viendo arterias que están expuestas, o sea, arterias que están visibles o disponibles para utilizar técnicas de imágenes no invasivas. La más importante, ¿no?, actualmente es la evaluación de la enfermedad de las carótidas. La enfermedad carotidia está emergiendo como un marcador de riesgo muy importante para la enfermedad cardiovascular. Aquí vemos, por ejemplo, que mientras más sea el grosor de la relación íntima media en la arteria carótida, mayor será el riesgo de que presente un evento coronario, ¿no? Entonces, si tenemos sospechas que el paciente, por los factores de riesgo que ya hemos estudiado, pueda tener una enfermedad coronaria, entonces primero vamos a ver la arteria que tenemos más a la mano, ¿no? No vamos a pedirle de frente un cateterismo. Entonces le hacemos un estudio de carótidas, ¿no? Un estudio carotidio. Bueno, ya hemos hablado sobre la importancia del tratamiento de los lípidos. Y este tratamiento de los lípidos se ha visto que no solamente es importante desde el punto de vista, o sea, la mejoría de la placa no es solamente que reduzca el diámetro de la estenosis, sino es estabilizar la placa. Entonces, aquí vemos estudios, ¿no es cierto?, que ven cuánto disminuye los eventos coronarios en relación al cambio en el diámetro de la estenosis. Y vemos que con cambios en la estenosis, o sea, el diámetro de la placa, mínimos, muy pequeñitos, sin embargo, la disminución de eventos es espectacular, ¿no? En valores de 80% o 90%, 89%, con caídas, como decir, del orden de la estenosis de menos de 1% en el cambio de la estenosis. Entonces, no damos el tratamiento hipolipemiante simplemente para disminuir, ¿no es cierto?, la placa. Damos el tratamiento hipolipemiante para estabilizar la placa, para que la placa no haga evento agudo. ¿Cómo entonces establecemos el riesgo global, ¿no? Hacemos diferentes tablas. Las tablas están a disposición de cualquiera de nosotros actualmente en la internet, y hay diferentes tablas, digamos, diferentes scores, son scores de riesgo. El que estoy presentándoles aquí es el de Framingham, pero hay muchos otros, ¿no? Muchos otros para establecer el riesgo. Entonces, un ejercicio que podríamos hacer es, hagamos el score de riesgo de nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, pongamos los datos, ¿no? Hombre, mujer, fuma, no fuma, su nivel de presión, su nivel de colesterol, diabético o no diabético, y veamos qué riesgo nos sale, ¿no?, para ver qué intervención le deberíamos hacer. Están emergiendo nuevos factores de riesgo para enfermedad coronaria, ¿no? Nuevos marcadores, como por ejemplo lipoproteína A, como les decía, homocisteinemia, la proteína C reactiva ultrasensible, el dosaje de fibrinógeno y marcadores de inflamación, ¿no?, como marcadores de riesgo para enfermedad coronaria. Muy bien. ¿Hasta allí alguna pregunta sobre el proceso aterosclerótico? Muy bien. Doctor, todos esos marcadores que mencionó se están utilizando acá también en Perú. Sí, los marcadores que he mencionado ya se están usando en el Perú. O sea, simplemente que algunos laboratorios aún no los tienen, pero en los laboratorios, digamos, que son los laboratorios de referencia, todos estos marcadores que les he explicado ya se pueden pedir. Ya puedes pedir proteína C reactiva ultrasensible, ya puedes pedir dosaje de lipoproteína A, ya puedes pedir homocisteinemia, todo eso se pueden pedir ya. Claro que clásicamente pedimos primero, pues, los factores clásicos, ¿no es cierto? Pedimos un perfil de lípidos, que es lo que clásicamente pedimos. Pedimos colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y triglicérido, ¿no?, como marcador inicial o estudio inicial, pero en algunos pacientes se justifica pedir estos nuevos factores de riesgo, ¿no? Un paciente que sea, por ejemplo, que tenga hipertensión arterial, que sea diabético, que fume, ¿no? Entonces, sería bueno investigarlo un poco más allá de lo tradicional. Muy bien, pasamos ahora ya al tema que nos aboca el día. Nos aboca el día la enfermedad coronaria aguda. Entonces,
dentro de la enfermedad coronaria aguda, el tema que me parece más importante desplayarme es el infarto agudo de miocardio. En el infarto agudo de miocardio hay múltiples definiciones, pero se ha tratado de hacer consensos, ¿no? Se ha tratado de hacer consensos para el diagnóstico. Y el consenso actual nos dice que el dato fundamental para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio es la variación en troponinas. Entonces, ¿cómo definimos? Es un contexto clínico agudo donde se detecta una variación en el nivel de troponinas. Una de estas niveles de troponinas debe estar positiva, por encima del límite de referencia superior del percentil 99. Y este hallazgo de esta variación en troponina debe ser en el contexto de una isquemia miocárdica, en el contexto de un proceso de isquemia. Entonces, aquí se considera como contexto de isquemia la combinación de ¿qué? De presentación clínica, o sea, la angina, combinación de una probabilidad clínica, los síntomas anginosos, ¿no es cierto?, y signos electrocardiográficos o ecocardiográficos compatibles, ¿ya? Estos son criterios que acompañan a la troponina, es decir, que la troponina es lo fundamental para el diagnóstico. En este caso, si la troponina tiene esa variación y tenemos además, ¿no es cierto?, el contexto de isquemia, bueno, el evento se etiqueta como infarto agudo de miocardio. Eso lo diferencia de lo que se llama la lesión miocárdica aguda. En la lesión miocárdica aguda también puede haber una variación en la troponina, ¿no? Pero, bueno, en el caso de la lesión miocárdica aguda también tiene que haber una medición positiva, una de ellas por encima del límite referencial, superior del percentil 99, pero aquí el paciente no tiene evidencia clínica de isquemia. Y generalmente la variación de la troponina es estable. Es decir, la variación de la troponina es menor del 20% en las diferentes tomas que hagamos, ¿no? Tenemos que hacer como parte de nuestro proceso diagnóstico varias mediciones de troponina, ¿no? Varias mediciones. Entonces, en este caso, en la lesión miocárdica aguda, la variación en esas mediciones no llega a superar el 20%, no llega a ser mayor del 20%. Eso se considera lesión miocárdica aguda y los diferencia del infarto agudo de miocardio. ¿Cuáles son los tipos de infarto agudo de miocardio? Bueno, en los tipos de infarto agudo de miocardio tenemos 5 tipos. En el tipo 1 hay una ruptura, ulceración, erosión o disección de la placa que ya hemos explicado, que produce un trombo oclusor. Se forma un trombo, ya sea porque se rompe la placa, porque se ulcera la placa, porque se erosiona la placa o porque se diseca la placa. ¿Ya? Entonces, estos procesos llevan a formación de trombos. Se expone el material subendotelial, ¿no es cierto?, a la luz del vaso y se activan los procesos de coagulación, ¿no? Se activa la cascada de la coagulación formando el trombo. En la tipo 2, lo que hay es un desbalance isquémico, es decir, hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno. O sea, no hay el proceso del tipo 1, o sea, no se ha producido ni ruptura, ni ulceración, ni erosión, ni disección de la placa. Pero como hay un desbalance, un desequilibrio entre lo que se requiere, o el músculo cardíaco requiere de oxígeno, y el aporte que esa coronaria le puede dar, pues se produce el infarto. En la tipo 3, en infarto tipo 3, agudo del miocardio tipo 3, lo que hay es una muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica. Es una muerte súbita. O sea, es una muerte súbita que no dio tiempo para que hagamos un diagnóstico correcto o completo del proceso. Simplemente el paciente muere dentro de la hora de iniciados los síntomas. Eso se llama muerte súbita. Paciente que fallece dentro de la hora de iniciados los síntomas, ¿no? Tipo 4 se divide en dos, 4A y 4B. En el 4A es el infarto relacionado a la intervención coronaria percutánea, o sea, el paciente que va a una sala de hemodinámica. Para hacer el diagnóstico, el nivel plasmático de troponina, que es 12, debe ser mayor de 5 veces arriba del percentil 99. Mayor de 5 veces por encima del percentil 99. ¿Ya? 5 veces.
Y en la tipo 4B es una trombosis de stent, o sea, ya el paciente ha sido sometido en sus antecedentes a un proceso de angioplastía, a una intervención coronaria percutánea donde se colocó un stent. Entonces, aquí, en el tipo 4B, ese stent se trombosa, y este trombosis del stent conduce al infarto. Esto se detecta por angiografía o, lamentablemente, cuando el paciente fallece, por una necropsia. Y en el tipo 5 es el infarto agudo de miocardio relacionado a una cirugía de revascularización miocárdica. Acá tiene que haber una elevación de biomarcador de troponina mayor de 10 veces el percentil 99 para el diagnóstico. Por decirles, para darles un ejemplo en el tipo 5, ¿no? Su laboratorio, el nivel, digamos, máximo o más alto, su rango máximo para troponina sea de 0.1. 0.1 es su rango máximo en ese laboratorio que ustedes tienen, ¿no? Para que diagnostiquen infarto agudo de miocardio en el contexto de un paciente que fue llevado a bypass, porque son pacientes que son sometidos a cirugía de bypass, de revascularización miocárdica, bypass aortocoronario, ese percentil, ese valor de troponina debe ser 10 veces 0.1, o sea, mayor de 1, ¿no? Para que sea diagnóstico. Entonces, el síndrome coronario agudo, una vez que se presenta, debe ser visto de inmediatamente con un electrocardiograma. Entonces, en el electrocardiograma vemos si tiene lo que se llama infarto o síndrome coronario agudo con ST elevado o síndrome coronario agudo con ST no elevado. ¿Ya? Inmediatamente después del electro, el paso siguiente es saber qué nivel tiene de biomarcador. Ya hemos hablado de las troponinas hasta el cansancio, entonces vamos a basarnos en troponina. Si la troponina es negativa, se diagnostica angina inestable. Si la troponina es positiva, como hemos dicho ya hasta el cansancio, que es parte de la definición de infarto, ¿no es cierto? La troponina positiva, entonces el infarto de miocardio se va a dividir en dos grandes grupos. Infarto de miocardio ST elevado o infarto de miocardio ST no elevado. Cada uno con sus distintas características de manejo, como vamos a ver después. La fisiopatología del infarto agudo de miocardio ST elevado es cuando hay una disminución repentina, una oclusión repentina en el flujo de sangre. ¿Por qué? Porque la arteria coronaria se ha ocluido. ¿Y por qué se ocluyó agudamente? Porque se formó coágulo oclusor. Hay un proceso ahí de placa aterosclerótica que se ha roto, fisurado, fracturado y se ha formado el trombo oclusor, ¿no es cierto? Eso es la fisiopatología. Entonces se rompe la superficie de la placa, ¿no? Se fisura, se erosiona y se expone el material subendotelial a la sangre. Entonces se forma el trombo mural y se ocluye la arteria. Al inicio se va a depositar una sola capa de plaquetas, al inicio del proceso. Pero después las mismas plaquetas estimulan, ¿no?, la autoagregación, se agregan más plaquetas, se va a producir y liberar tromboxano A2, ¿no?, que va a activar más plaquetas, más agregación, va a activar factores de coagulación, incluyendo ya la formación de fibrina, ¿no? Y eso es lo que va a llevar al final a que el trombo progrese, ¿no? Que el trombo que inicialmente era un trombo que le llaman rojo, se convierte en un trombo blanco. Entonces queda ocluida por el trombo y no solamente va a tener plaquetas, sino va a haber ya fibrina. Se va a formar la fibrina. ¿De qué depende el grado del daño sobre el miocardio? ¿De qué va a depender la cantidad de daño que esta oclusión, que este proceso fisiopatológico va a originar sobre el corazón? Bueno, el grado de daño va a depender de qué territorio riegue ese vaso ocluido. A mayor territorio, o sea, mientras más proximal en el árbol coronario sea la oclusión, mayor será el daño. Segundo variable, si la oclusión del vaso es total o es parcial. O sea, si se ha cerrado del todo el vaso o se ha cerrado una parte del vaso. Luego otro factor es la duración de la oclusión coronaria. Así como se forma el trombo oclusor, se activan también mecanismos que tratan de lisar ese trombo, tratan de que el trombo
se destruya, ¿no? O sea, propios de nuestro cuerpo. Nuestro propio cuerpo tiene factores anticoagulantes. Entonces, cuánto dura la oclusión también va a tener incidencia sobre la extensión del daño. Cantidad de sangre que aportan los vasos colaterales, es decir, si el proceso es agudo o si el paciente tenía una enfermedad coronaria crónica sobre la cual se ha presentado el proceso agudo, ¿no? Porque si es crónica, muy posiblemente se ha tenido tiempo de desarrollar circulaciones colaterales, coronarias, ¿no? Que eviten que se dañe demasiado el músculo. También depende de la demanda de oxígeno por el miocardio, los factores que puedan producir lisis temprana del coágulo y la adecuación del riesgo del miocardio en la zona infartada. Esto se llama acondicionamiento isquémico. ¿Qué significa acondicionamiento isquémico? Que si tienes un territorio miocárdico irrigado por una arteria coronaria que crónicamente está enferma, se va a producir mecanismos celulares de adaptación a esa menor cantidad de oxígeno. Entonces, si ya tú tienes un acondicionamiento al proceso de isquemia y se produce el cierre total, muy posiblemente haya ciertas zonas de ese miocardio que puedan resistir, porque les llega suficiente sangre de una colateral, porque tienen pleso endocárdico y por ahí puedan limitar un poco la extensión del daño, ¿ya? Resumiendo, qué territorio está irrigado por ese vaso ocluido, si la oclusión es total o parcial, la duración de la oclusión, la cantidad de sangre de las colaterales, cuánto demanda de oxígeno ese miocardio, los factores que puedan producir lisis del coágulo tempranamente y el acondicionamiento, ¿no? Factores de adecuación, de riesgo al miocardio. Ya. En el infarto agudo de miocardio, la molestia fundamental, la que debemos seguir, la que debemos buscar en la historia, es el dolor anginoso. Entonces, no olvidar que el mayor porcentaje de pacientes van a tener dolor. Algunos no lo van a tener. Eso es cierto, ¿no? Hay infarto agudo de miocardio sin dolor, eso puede pasar. Pero en la mayoría sí vas a tener clínica. La clínica es la angina, el dolor. El dolor es profundo, visceral, generalmente con características que el paciente le es difícil de explicar. A veces el paciente te dice, siento como un peso, doctor, en el pecho, como si la pata de un elefante me estuviera apretando, una piedra en el pecho, ¿no? Una constricción, una opresión. A veces lo describen como punzantes o a veces como quemantes. La mayor parte, generalmente, no olvidar, van a referirlo como un dolor opresivo. Esta molestia aparece en la zona central del tórax, a diferencia de lo que mucha gente cree, que el dolor es más que todo para el lado izquierdo. La molestia típica es en la zona central del tórax, como si fuera la zona de tu corbata, la zona de la corbata. Eso en la semiología clásica le llaman el signo de Levin, ¿no? El paciente se coge el pecho, pero se coge con el puño cerrado sobre el centro, sobre el esternón, en la zona de la parte del epigastrio o a veces en ambas regiones. Puede tener irradiación este dolor, se puede irradiar a varias zonas, ¿no? Se puede irradiar a los brazos, sobre todo parte interna del miembro superior izquierdo, se puede irradiar a la zona maxilar inferior, al cuello, se puede irradiar al hipocondrio derecho, al epigastrio, se puede irradiar a la zona subescapular, a varias zonas, por la situación de que se comparte por metámeras cierta, ¿no es cierto?, inervación. Puede simular a veces cuadros que no son típicos, ¿no? Es lo que se llama la angina atípica. Entonces, en algunos pacientes puede que no haya el dolor que les acabo de describir, pero pueden presentarse como una indigestión, ¿no? Una indigestión. Y puede haber síntomas que acompañan al proceso agudo, a este proceso, ¿no? Por ejemplo, puede el paciente presentarse con diaforesis, con debilidad, nauseoso, presentar vómitos, tener cierta ansiedad y sensación de muerte, ¿no? En algunos pacientes, como ya les dije, puede faltar el dolor, sobre todo en pacientes ancianos o con diabetes mellitus. Y hay algunas veces que se presentan lo que le llaman, ¿no?, equivalentes anginosos. Los equivalentes anginosos son datos que, digamos, nos pueden inducir a pensar en un evento coronario agudo, pero que no son la angina típica. Por ejemplo, que el paciente se presente en la emergencia con una pérdida de conciencia, que tenga confusión,
sensación de debilidad, fatiga, arritmias, hipotensión que no tiene explicación. No olvidar la palidez con diaforesis y frialdad en las extremidades, que son signos de hipoperfusión. Entonces, si tienes un dolor retroesternal, ¿no?, que hemos ya visto las características, y a eso le agregas diaforesis, lo más probable es que la ecuación como resultado te dé un diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Al principio puede haber estabilidad hemodinámica, pero eso puede cambiar muy rápidamente. Entonces pedimos laboratorio, ¿no? Pedimos laboratorio. Entonces los métodos de laboratorio o el plan que seguimos para confirmar el diagnóstico se dividen en algunos pasos muy importantes. Primer paso, EKG, ¿no? EKG. No olvidar, primer paso siempre en la emergencia, tomar EKG. Inmediatamente tomar dosaje sérico de los biomarcadores. Ya hemos dicho que es el diagnóstico actualmente aceptado como consenso, entonces tienes que tomar troponinas. Luego, imágenes del corazón. En la emergencia, lo más a la mano generalmente es la ecocardiografía. La ecocardiografía. Y finalmente, puede haber marcadores de índices específicos de necrosis e inflamación tisular, ¿no? Esos son los métodos de laboratorio que podemos utilizar. Y no olvidar que lo agudo es las primeras horas, que el infarto cicatriza en evolución entre el 7º día y los 28 días, y la cicatrización completa se da después de los 29 días, ¿no?, en el mes más o menos. Empecemos con el electrocardiograma. Bueno, el EKG es fundamental en el proceso del diagnóstico de la enfermedad coronaria aguda. Entonces, si se obstruye totalmente una arteria, ¿no?, una arteria coronaria, va a producir un cambio muy importante que se llama elevación del segmento ST. ¿Ya? Entonces aquí lo fundamental es ver en el electro si se ha presentado este cambio. Entonces, el segmento ST es el que va desde el término del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Este es el segmento ST. Quería preguntar si se ve una flechita en la exposición. ¿Se ve mi cursor? No, no se ve, doctor. Ya, bueno. No se ve el cursor, entonces vamos a imaginar que estamos marcando allí la zona del electro, donde se dice PQRST a la derecha de la diapositiva, y vean, después de la zona del QRS, viene una onda que es la onda T. Ya, allí, entre esos dos, es el segmento ST. Normalmente ese segmento ST está a nivel isoeléctrico, es decir, al nivel que está el electrocardiograma, la línea, digamos, que está antes de la onda P. Eso se llama el nivel isoeléctrico, antes de la onda P. Entonces, cuando hay un infarto agudo de miocardio, ST elevado, esa zona va a cambiar. Esa zona que les estoy diciendo se va a elevar, se va a desnivelar para arriba. Eso se llama supradesnivel del segmento ST. Entonces aquí tenemos un proceso en el cual se ha producido esta elevación del segmento ST en algunas derivaciones. ¿Ya? Se ha producido elevación del segmento ST en derivaciones 2, 3 ABF y en B5 y B6. Ahí se ve este cambio sobre la línea de base del segmento ST. Ahora, esta elevación del segmento ST debe ser de 1 milímetro o más en 2 derivaciones contiguas, cuando hablamos de las derivaciones de miembros. Las derivaciones de miembros son 1, 2, 3, R, L y F. Y en las precordiales, desde B4 hasta B6. Pero en las precordiales B1, B2 y B3, esta elevación debe ser de 2 milímetros o más para el diagnóstico. ¿Ya? Esa es la diferencia. En cuanto a los biomarcadores, bueno, recordemos que si hay necrosis, ¿no es cierto?, por la oclusión de la arteria coronaria, se va a liberar a la sangre proteínas que estaban dentro de la membrana celular. La célula se muere, la célula se necrosa, se rompe la membrana celular y se liberan proteínas
del intracelular hacia la sangre. Y esta liberación de estas proteínas que estaban dentro de la membrana celular intacta, producto de la necrosis, nos van a marcar justamente eso, que la membrana celular ya no existe, se ha roto. O sea, nos va a marcar necrosis. Y estos se llaman biomarcadores. Fundamentalmente, como hemos dicho ya varias veces en esta exposición, debemos dosar troponinas. Las troponinas. Y las troponinas se prefieren actualmente sobre encima de otros marcadores, otros biomarcadores, como eran clásicamente el dosaje de la creatinfosfoquinasa. ¿Ya? En algunos centros todavía se usa creatinfosfoquinasa porque no tienen todavía dentro de sus técnicas de laboratorio el dosaje de troponinas. Pero si tenemos troponinas, es lo que tenemos que elegir. ¿Ya? Ahora, ¿en qué difieren la elevación de la creatinfosfoquinasa de las troponinas? Difieren en la curva de esta elevación. La concentración, por ejemplo, de la creatinfosfoquinasa va a elevar más rápidamente que la troponina. ¿Ok? La creatinfosfoquinasa va a elevar generalmente de unas 4 a 8 horas después del proceso de infarto y se va a normalizar dentro de las 48 y 72 horas, aproximadamente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema de la creatinfosfoquinasa? Que no es específica. No es específica porque se eleva por otras circunstancias. Por ejemplo, un golpe en un músculo, por ejemplo, una inyección intramuscular, por ejemplo, un problema hepático, por ejemplo, un problema neurológico, puede elevar la CPK. ¿Ya? Entonces no es tan específica. La troponina ¿Aló? ¿Me Doctor, escuchan? ¿Me ¿escucha? escuchan? ¿Me escuchan? Se le fue el audio, Ya, pero ya. ¿Pero mucho rato o desde poquito que nomás? mencionó la CPK, dijo CPK y ya, yo por lo menos yo Ya, ya. Sí, porque parece que fue un momento nada más. Estábamos hablando de la CPK y les decía que la CPK se está dosando todavía en algunos centros porque no disponen de troponinas, y la CPK en general, ¿cuál sería la supuesta ventaja sobre troponina? Que aumenta más rápidamente, o sea, su curva es más precoz, aumenta generalmente en las primeras 4 a 8 horas después del infarto y va a tener un pico generalmente a las 12 horas del infarto y se normaliza entre las 48 y 72 horas. Mientras que la troponina va a aumentar, va a elevarse entre las 12 y 24 horas del infarto, va a tener su pico entre las 24 y 48 horas, pero va a durar generalmente la elevación hasta 7 a 10 días después del infarto, ¿no? Esa es la diferencia. También, como les decía, se puede usar estudios de imágenes. El estudio de imágenes en las emergencias básicamente se basa en el uso del ecocardiograma. El ecocardiograma nos permite ver la motilidad, el movimiento de las paredes del ventrículo y la función del ventrículo izquierdo, en el contexto de un cuadro de enfermedad coronaria aguda, es útil en el pronóstico, porque una disminución en la función contráctil indica, ¿no?, mayor riesgo, ¿no?, mayor posibilidad de fallecimiento del paciente. También nos puede ayudar porque la ecocardiografía puede revelar que el infarto se ha extendido, por ejemplo, al lado derecho. También nos puede ayudar para detectar complicaciones mecánicas del infarto, como por ejemplo un aneurisma ventricular, una ruptura del septum, una ruptura del músculo papilar, ¿no?, la presencia de derrame pericárdico, la presencia de trombo. Todo eso nos puede ayudar esta técnica de imagen que es muy, muy útil, ¿no? Y se complementa con el estudio del Doppler. El Doppler es una técnica ecocardiográfica que nos permite ver flujos y, por ejemplo, podemos ver si hay comunicación interventricular, si hay insuficiencia mitral, ¿no?, que son complicaciones mecánicas graves del infarto agudo de miocardio. Una vez que hacemos el diagnóstico, bueno, el tratamiento del infarto agudo de miocardio, ST elevado, va a depender que surjan en general dos tipos de complicaciones. En tipo general, dos tipos de complicaciones. Una que se llaman complicaciones eléctricas y otra que se llaman complicaciones mecánicas. Las complicaciones eléctricas son la presencia de arritmias en el corazón del paciente.
Y las compresiones mecánicas van desde el fallo de la bomba a la presencia de shunts o alteraciones en la circulación de la sangre en el corazón producto de alguna alteración a consecuencia del infarto. Entonces, en la parte de la conducción eléctrica, si sabemos que es una complicación que puede llevar a la muerte del paciente, lo inmediato, por lo tanto, es colocar al paciente en un monitoreo eléctrico. Tenemos que monitorizar al paciente, ¿ya? Tenemos que monitorizar al paciente. Se sabe que la causa fundamental de que el paciente no alcance la emergencia en el contexto del infarto, o sea, que el paciente muere en su casa, es la presencia de una arritmia que se llama fibrilación ventricular. O sea, si tuviéramos disponibilidad de cardiovertores en todo sitio, de repente la incidencia de muerte súbita podría disminuir, porque es la primera causa de muerte en el caso de un infarto agudo de miocardio, ¿no? La complicación eléctrica que se llama fibrilación ventricular. Y estas arritmias generan la mayor parte de las muertes que se dan en las primeras 24 horas del infarto. De hecho, cuando se instauraron las unidades de cuidados coronarios, ¿no? Las UCI coronarias, la incidencia de mortalidad disminuyó a la mitad. De más o menos un 30% de pacientes que morían en el hospital por infarto de miocardio se redujo a 15%. Cuando se instalaron hace muchos años las UCI coronarias. ¿Por qué? Porque básicamente en las UCI coronarias lo que se hace es colocar al paciente en un monitor. O sea, se vigila en todo momento el ritmo cardíaco del paciente. Y si aparece una arritmia, se la trata de inmediato. Ese simple hecho de estar vigilantes a la aparición de la complicación de la arritmia bajó la mortalidad importantemente, ¿no? Importantemente. En el manejo del síndrome coronario agudo, entonces no olvidemos la regla que se llama MONA. La MONA. M-O-N-A. MONA, ¿no? Nuestra mnemotecnia, MONA. M de morfina. ¿Ya? Morfina. Si el dolor no le cede al paciente. Oxígeno, ¿no? Para llevar la saturación de oxígeno a por lo menos 90%. Nitroglicerina. Sublingual o aerosol o endovenoso. También ya existe nitroglicerina endovenosa. Y aspirina, entre 160 a 325 miligramos. Eso es básicamente el tratamiento inmediato, ¿ya? El tratamiento que hacemos de inmediato. Una vez que el paciente alcanzó la emergencia, dentro de los primeros 10 minutos, en los primeros 10 minutos, ya debemos tener tomado un electrocardiograma. El electrocardiograma, entonces, es lo primero que debemos hacer y ver si tiene elevación del segmento ST o no la tiene. Debemos conseguir un acceso endovenoso, debemos hacer la toma de los marcadores, de los biomarcadores que ya expliqué, creatinquinasa o troponina, y los laboratorios que nos ayuden, ¿no? Electrolitos séricos, tiempo de coagulación, glucosa, lo que quieran, hemograma. Y la placa de tórax en los primeros 30 minutos. Entonces, la morfina es un analgésico utilizado para el dolor, ¿no es cierto? Es un analgésico muy potente y se puede utilizar de manera endovenosa utilizando dosis progresivas, ¿no? Podemos empezar con 2 miligramos y repetir las dosis cada 5 minutos, según lo que el paciente requiera por el dolor. ¿Cuáles son los efectos adversos de la morfina? Que puede causar bradicardia. Por lo tanto, tener mucha precaución en los SICAs ST elevados que comprometen la coronaria derecha, o sea, los infartos de cara inferior. ¿Por qué? Esos pacientes cursan con bradicardia, con alteraciones en el sistema de conducción. Entonces, cuidado ahí. Más nos puede servir en el infarto anterior. Y también recordar que puede causar alteraciones hemodinámicas, ¿no? Porque disminuye la activación simpática. La nitroglicerina es un tratamiento antianginoso para el dolor de pecho por el cuadro de isquemia aguda y entonces se puede dar por vía sublingual en dosis de 0.4 miligramos en intervalo de 5 minutos. Esta nitroglicerina va a disminuir o inclusive va a hacer desaparecer el dolor retroesternal porque disminuye la demanda de oxígeno.
¿ya? Es un vasodilatador y entonces aminora la precarga. Y también porque mejora el aporte de oxígeno al miocardio, ya que es un vasodilatador coronario. Entonces, por esos dos efectos, puede disminuir el dolor. Si el dolor reaparece, se puede utilizar nitroglicerina endovenosa, pero con la precaución de que, como tiene un efecto vasodilatador, puede causar hipotensión. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Cuando lo administremos, de tomar en cuenta la presión del paciente. No darle si está hipotenso, ¿no? Si está hipotenso o si ha utilizado el paciente sildenafilo en las últimas 24 horas. Podemos causar un evento agudo. También recordemos que podemos usar en la emergencia, como de primera intención, el ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina. Entonces, este medicamento, el ácido acetilsalicílico o aspirina, es esencial en las personas en las cuales diagnosticamos infarto agudo de miocardio ST elevado. Es el famoso trombolítico o fibrinolítico de los pobres, ¿no? Cuando recién se empezaron a estudiar los fibrinolíticos, se compararon contra aspirina, imagínense ustedes. Entonces, la aspirina no es que sea despreciable, tiene un efecto. Entonces, ¿cómo se le da la aspirina a estos pacientes? Se le da 160 a 325 miligramos en forma de masticable. Y esto permite la inhibición rápida de la ciclooxigenasa en las plaquetas y va a disminuir los niveles de tromboxano A2, evitando la agregación de las plaquetas, que ya hemos explicado, es parte de la fisiopatología. Este medicamento debe continuarse después de la dosis de carga, ¿no? En dosis más bajas. Puede ser una dosis de 75 a 160 miligramos por día. También no olvidar que debemos, dentro de la regla Mona, utilizar oxígeno si hay hipoxia, ¿no? En las primeras horas, sobre todo, para mantener saturaciones adecuadas. Según las guías actuales del manejo del infarto agudo de miocardio ST elevado, lo fundamental, una vez que hemos hecho este primer manejo, apenas llegó el paciente a la emergencia, es reperfundir. O sea, si vemos un paciente en la cual tiene todo el cuadro que hemos estado hablando, ¿no? Y le tomamos el EKG y le tomamos las troponinas, bueno, bastaría con el EKG en realidad, clínica más EKG, y vemos que es un ST elevado, entonces no perdamos más tiempo. Aquí nuestra obsesión debe ser abrir el vaso responsable. O sea, esa arteria coronaria que causó la oclusión y la mala irrigación de un territorio miocárdico debe ser abierta a la brevedad. Para abrir esa arteria tenemos varias formas. Hay una forma de abrirla que es farmacológica y hay una forma de abrirla que es con intervencionismo. Si se usa la forma que es farmacológica, la farmacológica se llama administrar fibrinolítico. ¿Ok? Fibrinolítico. Y el fibrinolítico debe ser administrado muy rápidamente, una vez que tomamos la decisión de esa terapia. Eso se llama tiempo puerta-aguja. El tiempo puerta-aguja es desde que ingresa el paciente por la puerta de nuestra emergencia hasta que le estamos iniciando la primera gota del fibrinolítico. Le estamos iniciando la infusión. Ese tiempo no debe ser mayor de 30 minutos. ¿Ok? 30 minutos. Si disponemos de un servicio de hemodinámica con capacidad de intervencionismo, o sea, podemos abrir esa arteria obstruida con un catéter, balón, eso se llama tiempo puerta-balón. Tiempo puerta-balón es desde que ingresa el paciente por la emergencia hasta que está entrando a hemodinámica. Se está empezando el procedimiento hemodinámico. Ese tiempo puerta-balón debe ser menor de 90 minutos. Esas son nuestras metas. ¿Ya? Hay algunos casos en los cuales, a pesar de que disponemos del balón, a pesar de que disponemos de terapia para hacer angioplastía, podemos elegir fibrinólisis. Podemos elegirla, por ejemplo, si los síntomas son muy agudos, en la primera hora sobre todo. Acá la diapositiva dice 3 horas, pero la verdad solamente ha demostrado superioridad en la primera hora. Entonces, si es muy agudo el síntoma, bueno, podemos darle fibrinolítico.
Estamos en la primera hora. Otra condición en la cual podemos optar por fibrinólisis es si el tiempo puerta-balón nos va a demorar más de 90 minutos. Es decir, nuestro hospital cuenta con la hemodinámica, pero el médico que hace el procedimiento está lejos, está lejano, va a demorar más de hora y media en llegar. Bueno, si va a demorar mucho, podemos optar por utilizar fibrinólisis. Y la otra condición es que el tiempo puerta-balón menos el tiempo puerta-aguja sea mayor a 60 minutos. ¿Ya? En esa condición también podemos optar por utilizar fibrinólisis. Entonces, ¿cuándo preferimos angioplastía? O sea, el intervencionismo. ¿Cuándo llevamos al paciente a hemodinámica? Si la presentación es menor de 1 hora, ya les he dicho que hay que corregir ese concepto, si la presentación es menor de 1 hora, puede optarse por también fibrinólisis, ¿ya? Pero las condiciones son las siguientes. Primera, tenemos que tener una sala de hemodinamia, evidentemente, para hacer la angioplastía. Y esta sala de hemodinámica debe tener experiencia haciendo procedimientos. No es lo mismo una sala que ha hecho recién 1 o 2 angioplastías que una sala que hace pues más de 100. Con apoyo quirúrgico. O sea, debe haber un equipo de cirugía cardiovascular en caso que la angioplastía tenga algún problema. Y el tiempo puerta-balón debe ser menor de 90 minutos, como ya explicamos. También se debe preferir el intervencionismo si el paciente tiene shock cardiogénico. Si el paciente está en shock cardiogénico, no lo fibrinolizamos, lo mandamos a hemodinámica, con una clasificación de Killip mayor de 3. La clasificación de Killip tiene que ver con la clínica de ingreso del paciente a la emergencia, en qué estado hemodinámico está. Killip mayor de 3 se refiere a un Killip en el cual hay severa congestión pulmonar, severos datos de congestión pulmonar, crepitaciones hasta las zonas apicales. Tercera condición, que hay una contraindicación para fibrinólisis. O sea, el paciente no puede recibir fibrinólisis, entonces va a hemodinámica. Que tenga una presentación tardía, ¿no? Como le dije, más allá de las 3 horas, ¿no? Del inicio de los síntomas. Y cuando hay dudas en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, que pueden aclararse con el intervencionismo. ¿Cuándo debemos preferir la fibrinólisis? Si la presentación es temprana, sobre todo muy temprana, ya les he dicho la primera hora, y no tiene contraindicaciones para el procedimiento de fibrinólisis, y puede haber una demora en la terapia con hemodinámica, ¿no? En la terapia invasiva. Ya sea porque el paciente nos llegó a nuestro hospital y no tenemos nosotros sala de hemodinámica y hay que transportarlo, hay que mandarlo a otro hospital que la tenga, o sea, si el transporte va a ser prolongado, llevarlo a otro hospital que tiene la hemodinámica nos va a demorar mucho tiempo, entonces mejor preferimos darle fibrinólisis. Si el tiempo puerta-balón es mayor de 90 minutos, como ya explicamos, y si el tiempo puerta-balón menos el tiempo puerta-aguja es mayor de 60 minutos. También cuando la estrategia invasiva no sea una opción, porque la sala de hemodinámica está ocupada en ese momento, con algún procedimiento que no podemos terminar antes, cuando el acceso vascular es muy difícil y no hay acceso a una sala de hemodinámica con experiencia. La fibrinólisis es el tratamiento de elección generalmente en nuestro país. No tenemos realmente en nuestro Perú salas de hemodinámica en cantidad suficiente. Y además no tenemos equipos de hemodinamistas en cantidad suficiente. O sea, podemos tener algunos hospitales en provincias que tienen la hemodinámica, pero no tienen el servicio de 24 horas, por ejemplo. Solamente trabajan de 8 a 2. 6 horas al día para procedimientos. Entonces tendrías que infartarte entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde para tener la suerte de ver si te llevan a hemodinámica, ¿no? Entonces, lo que más está a la mano en nuestro país es fibrinólisis. No olvidemos que la fibrinólisis es degradar la red de fibrina, y la red de fibrinas es degradada por la plasmina. En la sangre la plasmina se encuentra como plasminógeno. El plasminógeno es inactivo. El plasminógeno tiene afinidad por el fibrinógeno y por la fibrina. Entonces, esto se va a incorporar a la estructura del coágulo y se va a activar por la acción del activador del plasminógeno tisular, ¿no? El TPA y la uroquinasa.
el activador del plasminógeno tisular se activa al unirse a la fibrina, y de tal manera que esta unión genera la degradación de la red de fibrina, y al degradarse la red de la fibrina, el trombo se destruye, ¿no? El trombo se destruye. Hay diferentes fármacos fibrinolíticos, ¿no? Hay diferentes fármacos utilizados. Se ha utilizado, por ejemplo, streptokinasa, alteplasa, reteplasa, tecneteplasa, y cada uno de ellos tiene niveles de éxito diferentes, ¿no? La streptokinasa consigue abrir los vasos no en una cantidad apreciable, y de hecho ya muchos países no lo usan. Ya en Perú hace años no usamos streptokinasa, por ejemplo. Se consigue un flujo adecuado en un porcentaje muy bajo de los pacientes. Usamos más alteplase, ¿no? Que se lactiliza en nuestro país, con un promedio de éxito del 50%. Reteplase es un medicamento que tiene la ventaja que se da en bolo, tiene un éxito del 60%, y el tecneteplase es 54%. ¿Ya? Listo. Entonces, un resumen del abordaje del infarto de miocardio con elevación del segmento ST. El paciente con la clínica a nuestra emergencia, a los 10 minutos, no olvidar, dentro de los 10 minutos, tomarle el electrocardiograma, ver si el ST está elevado. Si está el ST elevado, ver si hay disponible la unidad de hemodinamia con capacidad de hacer angioplastía. Si tenemos esa unidad, ni dudar, lo mandamos a angioplastía primaria, ¿no? Angioplastía primaria. Si no tenemos y va a demorar mucho tiempo armar la hemodinámica, trombolizamos, hacemos trombolisis, ¿no? Ya tenemos ahí los fármacos que hemos visto, ¿no? Streptokinasa, alteplasa, tecneteplasa, etcétera, reteplasa. El tratamiento inicial, antiagregación, ¿no? Aspirina, inhibidor del P2Y, anticoagulación, estatina y manejo del dolor. Entonces ahí tenemos como antiagregantes de elección aspirina y clopidogrel, ¿no? De hecho se da en muchas emergencias el famoso cóctel, ¿no? Que lo manejan muy bien ahí en las emergencias nuestros internos, y le dan al paciente, ¿no? Que tome 3 aspirinas y 4 clopidoreles juntos. Imagínense, un bombazo, ¿ya? Le dan en esas dosis lo que llaman el bolo, ¿no? El bolo de inicio. De 150 a 300 miligramos de ácido acetilsalicílico y 300 miligramos de clopidogrel. En algunos pacientes que sobreviven a la parte aguda pueden llegar al compromiso hemodinámico. ¿Ya? En algunos pacientes con infarto de miocardio pueden llegar a lo que se llama el shock. El shock es un compromiso hemodinámico, un compromiso en el cual ya se deteriora la función hemodinámica del paciente. O sea, ya les he dicho que hay dos grandes complicaciones, ¿no? La eléctrica, que ya les expliqué, y la mecánica. En el shock es mecánico, un problema en el cual el corazón deja de trabajar adecuadamente. Entonces, en el estadio de shock cardiogénico, el estadio A es en riesgo. El paciente está en riesgo de desarrollar un evento severo, agudo, complicado, pero no hay hipotensión, no hay taquicardia, ni hay hipoperfusión. El estadio B del shock es el inicio, el comienzo, ya se presenta hipotensión y taquicardia, pero todavía no hay datos de hipoperfusión. O sea, no hay confusión, no hay oliguria, no hay palidez. El estadio C es el clásico, donde ya se presenta hipoperfusión, pero todavía no hay deterioro severo de la función cardíaca. En el estadio D ya es hipoperfusión con deterioro, pero el deterioro, el choque que se presenta, todavía es manejable. Eso no tiene aún un estado de irreversibilidad. O sea, no hay choque refractario todavía. El estadio E ya es prácticamente el extremo. En la parte, digamos, del shock cardiogénico sería prácticamente el paciente moribundo, ¿no? El paciente que está a punto de morir. Es una hipoperfusión con deterioro y el choque es refractario. O sea, si le demos lo que le demos, el paciente no sale del choque. Entonces, ¿cómo hacemos el manejo en estos pacientes? ¿No? Evaluamos al paciente, clasificamos el shock, va desde el paciente estable en estadio A hasta el paciente con estadio E, que ya prácticamente solamente amerita paliativos.
En estadios intermedios, B, C, D, bueno, la función es estabilizar al paciente, evitando la hipoperfusión y evitando la acidosis y la hipoxemia. Para evitar la hipoperfusión, tenemos la posibilidad de utilizar vasopresores e inotrópicos. Y para manejar la acidosis y hipoxemia, la ventilación mecánica. Una vez que estabilizamos al paciente, o sea, evitamos la hipoperfusión y evitamos la acidosis y la hipoxemia, el siguiente paso es diagnosticar la causa del shock. ¿Qué pasó con el paciente? ¿Por qué llegó al shock? ¿Se rompió el septum? ¿Se rompió la pared libre del ventrículo? ¿Tuvo un deterioro del músculo papilar? ¿Qué causa el shock, no es cierto? Una vez que sabemos la causa, eso se hace a través de ecocardiografía o cateterismo cardíaco, vemos qué complicación mecánica tiene e inmediatamente hacemos la consulta a cirugía cardiovascular para que nos ayude a manejar este caso. Mientras tanto, debemos considerar el soporte circulatorio artificial temprano. Entonces, ¿cuándo consideramos el soporte circulatorio mecánico? Bueno, consideramos el soporte circulatorio mecánico si hay inestabilidad hemodinámica, si hay inestabilidad respiratoria, si hay un problema eléctrico, una complicación eléctrica, a pesar de que hacemos las medidas iniciales que ya hemos visto. Si la anatomía coronaria es de alto riesgo y si tiene una disfunción severa de la función ventricular. Cuando es factor en contra de empezar a utilizar el soporte circulatorio, si nuestro equipo, nuestra unidad de cuidado coronario, tiene poca experiencia en la instalación de estos soportes. O sea, si no sabemos manejar la máquina, mejor no usarla. Si hay imposibilidad de acceso vascular para colocar la máquina y si hay retraso en la terapia de reperfusión. Una vez que sabemos ya cuál es el vaso enfermo, hemos hecho el cateterismo, revascularizamos, ¿no? Si está en shock el paciente, hay que revascularizar. Ya hemos dicho que es una indicación en la cual la intervencionismo tiene preferencia. El shock es preferentemente, en cuanto a terapia me refiero, preferentemente invasivo que fibrinólisis. Y una vez que ya hemos hecho la revascularización, vemos si está estable el paciente para transferirlo a una unidad de cuidados intensivos. Los aparatos que tenemos a disponibilidad para hacer este soporte circulatorio son muchos. Y su uso va a depender, su preferencia va a depender del tipo de shock y si hay falla respiratoria asociada. Por ejemplo, si es un shock cardiogénico con una falla predominantemente en el ventrículo derecho, podemos utilizar soportes como el Impella y el Protect Duo. Si es shock cardiogénico con falla de ventrículo izquierdo dominante, podemos utilizar el Impella, el Tandem Heart, el balón de contrapulsación intraórtico como alternativas. Y si es falla respiratoria refractaria, tenemos como opción colocarle al paciente un soporte circulatorio que se llama ECMO. Entonces hay diferentes técnicas, la verdad, no quiero complicarles, simplemente referírselas para que sepan que se puede dar soportes a los pacientes que están en una complicación tan seria de un infarto de miocardio como un shock, ¿no? Tenemos todos estos implementos que las unidades de cuidados coronarios modernas pueden colocarle al paciente para darle el apoyo mientras se puede solucionar el problema mecánico, es decir, mientras el paciente va a sala para repararle, por ejemplo, la ruptura del septum, o si se le puede hacer la reparación de la válvula mitral, etc. Las técnicas que tenemos para revascularizar de forma invasiva, la principal, la más importante actualmente, es la angioplastía percutánea transluminal con colocación de stent. Entonces, en esta técnica de revascularización, lo que se hace es colocar una guía a través del vaso enfermo, una guía que pasa por el vaso enfermo, a través de la guía se pasa un balón y el balón se infla a una presión ya atmosférica predeterminada para que esta zona obstruida se abra, ¿no? O sea, es como que estiramos, rompemos, presionamos esta parte de la placa para que deje pasar la sangre. Una vez que hemos inflado el balón y hemos conseguido que el vaso se abra, el vaso se tiende a cerrar otra vez. La tendencia es que el vaso se cierre otra vez. Para evitar ese cierre,
a través de la misma técnica de inflado del balón, se procede a colocar una especie como de malla, una especie de rejilla metálica que va a prevenir que se cierre otra vez el vaso. Eso se llama stent, colocación del stent. Lo que más ha avanzado actualmente en la parte moderna del intervencionismo es justamente el stent. Se ha evolucionado en cuanto a sus materiales, se ha evolucionado en cuanto a su longitud, se ha evolucionado en cuanto a la posibilidad de colocarlo en situaciones críticas. O sea, el stent realmente ha cambiado la historia de la revascularización, porque antes la única forma era con cirugía. Entonces ahora tenemos esta técnica del stent para poder prácticamente en cualquiera de los casos aperturar lesiones, ¿no? Ya tenemos diferentes formas. En los casos en los cuales el stent sea inviable por alguna razón, las lesiones son muy extensas, muy severas, multivaso, lo que fuere, la opción es el bypass aortocoronario. En el bypass aortocoronario, la revascularización se puede dar a través de un puente arteria-arteria o un puente vena-arteria. El puente arteria-arteria es utilizando generalmente una arteria que se llama la arteria mamaria. Se utiliza la arteria mamaria y la arteria mamaria se diseca de su posición, que generalmente es como un ramo del arco aórtico, y se coloca en la zona ocluida, generalmente vasos del lado izquierdo, ya sea la descendente anterior o la circunfleja. Ahí se coloca el puente con mamaria. O también se puede utilizar un puente con una arteria disecada periférica. Podemos disecar la arteria radial, ¿no?, por ejemplo, y llevarla ahí como puente en esa zona ocluida. Por el lado de puentes venosos, es el clásico puente, el que se usaba en las primeras cirugías de bypass, ¿no? El puente de safena, el puente de vena safena. La vena safena es una vena que tenemos en las piernas, en los miembros inferiores, que es disecada, ¿no?, de su posición y se lleva a la posición de puente, ¿no?, a una ubicación en la cual se conecta la aorta con el vaso distalmente a la obstrucción, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que están viendo, en la diapositiva se ha puesto un puente de safena desde la aorta a la zona distal de la coronaria derecha, ¿no? Bypaseando, por eso se llama bypass, bypaseando la obstrucción. Muy bien. Esa es la técnica de bypass aortocoronario. En los pacientes con síndrome isquémico coronario agudo ST no elevado, cuando hablamos del no elevado, estamos refiriéndonos a pacientes que tienen la clínica que hemos visto, los marcadores que hemos visto, pero el EKG no muestra elevación del segmento ST. En estos pacientes en los cuales el EKG no muestra elevación del ST, la revascularización inmediata no es el procedimiento de elección. Acá tenemos que estratificar el riesgo. ¿Ok? Hay que estratificar el riesgo. Entonces, aquí, a diferencia del ST elevado, en la cual, como les dije, se dispara prácticamente a la primera, se apuesta a la primera en abrir la lesión, en abrir el vaso enfermo, aquí no es así. Aquí se hace una estratificación del riesgo en el SICA-ST no elevado. Se ve si el paciente está en alto riesgo, si está en riesgo intermedio o si está en bajo riesgo. Entonces, en el bajo riesgo es la angina que ha ido cambiando, ¿no? El bajo riesgo me refiero, que ha incrementado, por ejemplo, en frecuencia, ¿no? El paciente ya tenía su angina y ahora es más frecuente, o le dura más tiempo, ¿no? O es más intensa. Bueno, es una angina que se está inestabilizando, ¿no es cierto?, que está provocada por un menor umbral, pero en estos casos el EKG es normal, o sin cambios respecto al EKG que teníamos de control del paciente. Y la angina es de reciente comienzo, generalmente con menos de 2 meses de evolución. Ese es el bajo riesgo. En el riesgo intermedio, la angina de reposo es prolongada, ¿no? Dura más de 20 minutos, o si se alivia con la necesidad de utilizar nitroglicerina.
Aquí ya en el riesgo intermedio aparecen cambios en el EKG, cambios dinámicos generalmente en la onda T del electrocardiograma, o sea, ondas T negativas, por ejemplo. Cuando hay una angina nocturna o la angina de reciente inicio que empieza ya de frente en una clase elevada, o sea, una limitación ya importante en el día a día del paciente. Clase 3, que es la angina mínimos esfuerzos, clase 4, que es la angina limitante al reposo. Si ya tiene, por ejemplo, ondas Q patológicas o depresión del ST mayor de 1 milímetro en múltiples derivaciones en reposo, y si el paciente tiene una edad de más de 65 años, y es riesgo intermedio. ¿Y cuándo es alto riesgo? Bueno, alto riesgo es cuando el dolor es prolongado, más de 20 minutos de dolor y que continúa sin detenerse. Aquí ya los cambios del EKG en cuanto al electrocardiograma ya no se limitan a la onda T. Aquí ya hay cambios dinámicos en el segmento ST. Evidentemente, hablando de infradesnivel, estamos hablando del ST no elevado, ¿no? O sea, acá hay cambios dinámicos del ST con infradesniveles mayores de 1 milímetro. Y hay angina asociada a signos de falla cardíaca. O sea, se presenta la ocultación, crepitantes, o tercer ruido, o un edema pulmonar, o soplo sistólico mitral, o hay hipotensión, o ya sabiendo que el paciente tiene infarto, presenta angina posinfarto. Esas son características de alto riesgo. Y en el manejo de estos pacientes de síndrome isquémico coronario agudo ST no elevado, bueno, van generalmente a hacerlo de acuerdo al riesgo. En el paciente normal, digamos, el paciente en general, el paciente que ingresa a la emergencia con este diagnóstico, va a la heparina, la aspirina, beta bloqueadores, nitratos, monitoreo, KG, etcétera, como ya hemos visto. Si el riesgo es bajo, va con clopidogrel y se puede pedir una prueba de detección de isquemia, una prueba de imagen, ¿no? Una prueba de esfuerzo, por ejemplo. Si es negativa, el paciente puede ir a alta. Si es riesgo intermedio, va a clopidogrel. Si tiene criterios de riesgo que hemos visto, va a cateterismo. Si el cateterismo es normal, alta. Si el cateterismo es anormal, se revasculariza. Entonces, si la anatomía coronaria es pasible de desarrollarse o de tratarse con un intervencionismo, pues va pues, a intervencionismo. Y si no lo es, va a bypass. Y en el paciente de alto riesgo, colocamos de arranque inhibidores de glicoproteína 2B3A y lo llevamos a cateterismo dentro de las 48 horas. O sea, en alto riesgo, el cateterismo es precoz. Evaluamos la posibilidad de revascularización. Si la anatomía es de alto riesgo, va siempre con sus inhibidores de glicoproteína a su bypass. Y si es posible y el paciente no tiene tan alta complicación anatómica, puede ir a una angioplastia. Creo que eso es todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema que hemos desarrollado hoy día? Es extenso, así que hemos tratado de hacer un resumen. Sí, a ver. Sí, una pregunta. Por ejemplo, en la sospecha de un infarto, en un lugar bastante alejado de lo clásico de los serums, ¿no? Un lugar bastante alejado del hospital, en un lugar en donde no se pueda tener un EKG o mayores instrumentos, ¿no? para atender al paciente. La aspirina, en qué dosis se le da al paciente? ¿Y cuánto tiempo nos va a dar para actuar, por lo menos? ¿O qué otro medicamento se utiliza en ese momento? Ya. La aspirina, como les explicaba durante mi charla, es un medicamento que no debemos dejar de dar. O sea, tiene indicación. ¿Ya? Primero que es barata, ¿no? Cuando te vas a tu serum te puedes llevar en tu maletín médico, pues, 200 tabletas de aspirina por 10 soles, no sé. O sea, puedes tener aspirina a libre disposición. Si tú sospechas que el paciente tiene un infarto de miocardio, el tratamiento es darle un bolo. Le das una dosis de carga, que se llama. La dosis de carga va de 175 a 350 miligramos de aspirina. Más o menos, eso equivale a 3 tabletas. O sea, llevas tabletas de 100 miligramos, me refiero, ¿no? Porque hay tabletas de 100 y hay tabletas de 500. Bueno, llevas tabletas de 100, entonces le das
3 tabletas juntas, pero le tienes que decir al paciente que las masque. O sea, no le das para que se las pase, sino le das para que las muela ahí con sus dientes y se las pase. Hay aspirina, por si acaso, aspirina absorbible rápida. Existe, pero en nuestro país eso es un lujo. Lo que más tenemos es acetil salicílico convencional. Entonces, decimos al paciente que le damos las 3 tabletas, ¿no? Que masque, ¿no? Las tabletas y se las pase. Si tenemos la suerte de tener además en nuestro maletín médico clopidogrel, ¿ya? Clopidogrel viene en tabletas de 75 miligramos, le damos 4 tabletas juntas. Esa es la dosis de carga, 300 miligramos de clopidogrel. Nos estamos asegurando de esa manera una doble antiagregación. ¿Por qué? Porque se ha visto que algunos pacientes no responden a aspirina y algunos pacientes no responden a clopidogrel, debido a que los mecanismos de acción para antiagregar plaquetas son diferentes. Uno va por la vía de la ciclooxigenasa y el otro va por la vía de la inhibición del P2Y, ADP. Entonces, das doble antiagregación con esa estrategia de el bombazo. 3 tabletas de aspirina y 4 tabletas de clopidogrel. ¿Que le vas a hacer leña al estómago al paciente? Seguro, pero no tienes otra opción, ¿no es cierto? Estás en provincia, estás solo, sola, como médico, y no tienes más que eso para darle. ¿Ya? Entonces, aspirina, clopidogrel. Clopidogrel también se puede conseguir ahora en genérico, felizmente. O sea, originalmente cuando salió se llama, porque no ha desaparecido el producto, Plavix. Cada tableta de Plavix costaba 32 soles. Entonces, si le querías dar la carga de 4 tabletas juntas, el paciente tenía que tener en el bolsillo, ¿no? Más de 120 soles, solamente para el clopidogrel. Ahora ya hay clopidogrel genérico. ¿Qué más puedes usar en provincia? Puedes usar heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada también es barata, ¿no? Entonces anticoagulas con heparina al paciente. Le pones su heparina. Al paciente le calculas una dosis de carga de 5.000 unidades y una dosis de mantenimiento de más o menos 1.000 unidades por hora. Si tienes suerte de tener un laboratorio que te dé ayuda, gradúas la dosis de la heparina a través de la medición del tiempo parcial de tromboprostina activado, ¿no? TTPA, para mantener el TTPA entre 60 a 90 segundos. Ese sería el manejo más económico que te podría dar para el cuadro coronario en provincias, porque no creo que en provincias dispongas de fibrinolítico, a menos que tú lo lleves. Cada ampolla de Actilis cuesta más de 3.000 soles, necesitas 2. Entonces, no creo que esté disponible en provincias llegar a eso, ¿no? Y mucho menos, evidentemente, hemodinámica, ¿no? Mucho menos. No vas a tener tiempo de referir un paciente dentro del tiempo que hemos referido de puerta a balón, ¿no? Desde tu provincia para que le hagan una angioplastía. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Doctor, tengo otra pregunta. Sí. Usted mencionaba que se colocaba el balón y luego el stem, pero el stem no se mueve del lugar donde se coloca. El stent, ya. A ver, Sí, el stent ha evolucionado mucho. Los primeros stents sufrían de un problema que era desplazamiento, como bien lo refieres. Los primeros stents que se colocaron fue en los años, aproximadamente en los años 90, ¿ya? Grundig, un médico alemán, diseñó los stents, pero han evolucionado demasiado. Actualmente los stents que tenemos, los nuevos stents, no se mueven, no se salen, se integran a la pared del vaso, no forman trombo, van con medicamentos antineoplásicos, o sea, evitan la replicación celular. O sea, los nuevos stents son maravillosos. Los stents de última generación. Los stents que llaman liberadores, ¿no? Los bar stents. Perdón, bar stent es sin liberación. Los stents con liberación tienen todas las propiedades que te acabo de explicar. Y esos no se van a mover para nada. Inclusive, algunos de esos stents tienen capacidad de reabsorción. O sea, se
integran tanto a la pared del vaso que una vez que cumple su función, se van como que desapareciendo. Ese metal se va desapareciendo, se reabsorbe. Entonces, no hay problemas en cuanto al stent por desplazamientos actualmente. No va a haber problemas. Si tú necesitas mandar un paciente para el procedimiento, con toda seguridad en Lima y en algunas provincias de nuestro país, se les puede enviar sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Claro, el riesgo del procedimiento está, ¿no? Siempre va a haber un riesgo de procedimiento que en los centros avanzados está en el orden del menos del 2%, o sea, relativamente bajo, ¿no? El riesgo de procedimiento es que el paciente tenga un evento agudo. Por eso es que se dice que todo laboratorio de hemodinámica debe estar al costado de una sala de operaciones. Porque siempre hay un riesgo, ¿eh? Siempre hay un riesgo que el hemodinamista cometa algún error o el procedimiento se complique, el catéter guía, por ejemplo, diseque la coronaria, se puede complicar el paciente. Y la única salvación que tendrías en ese momento es llamar al equipo de cirugía cardiovascular para que te dé una mano, ¿no? Hay una eterna pelea, una eterna buen conflicto, diría yo, entre los hemodinamistas y los cirujanos, ¿no? Los hemodinamistas dicen que los cirujanos son unos abrepechos y los cirujanos dicen que los hemodinamistas son ojalateros. Entonces se pelean entre ellos, pero se necesitan entre ellos también. ¿Ya? Entonces, no te preocupes por el stent, no se va a mover. Gracias, doctor. ¿Y cuántos stents se pueden colocar a la par, a la vez? No sé. Ya. Miren, antiguamente se decía que si tú necesitabas colocar más de cierto número de stents, mejor era enviar al paciente al cirujano. Creo que el número era 3. O sea, si tú necesitabas colocar más de 3 stents, entonces te decían, no, muchos stents. Mejor mándalo al cirujano para que le haga su bypass, sus 3 puentes, 4 puentes, todos los puentes mamaria interna, mamaria externa, todos los puentes que puedas. Pero actualmente, como les he comentado sobre la progresión de los stents, he visto pacientes que tienen 10 stents. ¿Ya? O sea, prácticamente la arteria coronaria es como si fuera un tubo de puro metal. Un stent tras otro. ¿Ya? Hay casos en los cuales se ha colocado stent de esa manera. Entonces no hay un número, como te puedo explicar ahora, de que te diga, no, límite, ¿no? Depende de la pericia del hemodinamista, depende del dinero, ¿no? Porque cada stent cuesta. Cada stent le cuesta al paciente, cuando el paciente lo paga. Entonces, hay muchos factores, pero ya el hecho mismo de la técnica no es limitación. O sea, ya la técnica ha avanzado y le puedes colocar 3, 4 stents a un paciente sin ningún problema. Sin ningún problema. Antes se decía, si el paciente tiene una enfermedad coronaria multiarterial significaba que tenía varios vasos enfermos, ya no era para el hemodinamista el caso, ¿no? De frente se lo pasaban al cirujano. Pero ahora realmente lo discuten, ¿no? O sea, van a reuniones, como te digo, donde se pelean, se dicen la vela verde, y el cirujano a veces dice, no, realmente este caso, ¿no? Este caso, a pesar que tiene varias arterias, es para el hemodinamista, ¿no? Y reconoce eso y el hemodinamista entra y salva el problema. O a veces el hemodinamista encuentra una lesión, pero una lesión en una situación muy crítica, donde sabe que se le puede complicar el paciente, ¿no? Una lesión, por ejemplo, en el tronco coronario izquierdo. El tronco coronario izquierdo es la arteria coronaria que inicia, ¿no es cierto?, la irrigación de todo el lado izquierdo del corazón. O sea, va a bifurcarse en la arteria descendente anterior y en la arteria circunfleja. Entonces, a veces la lesión es proximal, es en el tronco. Y el hemodinamista dice, no me voy a arriesgar a que yo lesione un tronco y el paciente se me muera en segundos en la sala, ¿no? Mejor lo llamo al cirujano, ¿no? Y el cirujano, tranquilo, hace su bypass. Ese es más o menos el manejo actual en cuanto a lo que es los stents, ¿no? Está cambiando, es dinámico, ¿no? Lo que yo te digo ahorita de repente pueda cambiar, pero ahorita, como te estoy explicando, ya prácticamente no hay casi ninguna lesión coronaria que no pueda ser intervenida, que no pueda colocársele un stent. Prácticamente todas se pueden colocar stents.
Gracias, doctor. Listo. Muy bien, pasen a sus prácticas, por favor, ya son la hora. Nos vemos hasta pronto. Buenos días.